Glorificamos el nombre del Señor. Aleluya. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Voy a hacer referencia a algunos versos, a varias de las perícopas que aparecen en el capítulo 1, pero para fines de pie forzado, vamos a leer la perícopa del 35 al 39. Capítulo 1, verso 35 al 39, leemos. En la madrugada, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Más tarde, Simón y su compañero salieron a buscarlo. Cuando le encontraron, le dijeron: todos te andan buscando. Pero Jesús les dijo: vamos a otros pueblos cercanos. También allí debo anunciar estas buenas noticias. Para eso vine al mundo. Jesús recorrió toda la región de Galilea anunciando la buena noticia en la sinagoga de cada pueblo y expulsando a los demonios. Oramos, amados hermanos, y después que oremos, si me dan un par de minutos o segundos que se queden de pie, nos quedamos de pie algunos segundos. Padre de gracia y misericordia, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos el que nos permitas llegar a tu casa, a tu santuario. Gracias, Dios, por el Espíritu Santo que habita en nosotros y que se hace presente en el templo para bendecirnos y para tratar con nosotros. En esta hora en que vamos a entrar en contacto con tu palabra, imploramos tu iluminación, imploramos tu gracia, imploramos, mi Señor, que en esta hora tú estés con nosotros, que tú, oh Dios, nos ministre. Señor, que todo aquel que ha entrado en contacto a través de la internet y que está necesitado, aquellos que han llegado aquí con necesidad, tu palabra se convierta en pan, tu palabra se convierta en medicina. Oh Señor, tu palabra se convierta en el rema que llegue allí para suplir la necesidad de cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, nos concertamos también, te presentamos la condición climatológica. Mira, oh Dios eterno, la amenaza que hay sobre nuestra zona. Imploramos, mi Señor, que aquel que se levantó en la barca y le ordenó al viento y a la tempestad cesar, una vez más diga la palabra, una vez más ordene a los elementos de la naturaleza y que estos se sujeten de tal manera, mi Señor, que no haya ningún peligro, que no haya ningún daño, ni a nosotros, ni a ninguna de las islas de este archipiélago. Te pedimos, mi Señor, te glorifiques de manera poderosa y danos una razón más para bendecirte y para proclamar que el Señor nuestro Dios es poderoso, grande y maravilloso. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos, Dios, todas tus bondades y todas tus misericordias. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así de pie, amados hermanos, vamos a tararear un par de veces solamente. Yo sé que quizás los aires se limpiaron, está un poquito frío porque yo siento, a pesar de que tengo la chaqueta, siento un poquito de frío, así que quizás eso se deba a que algunos estén así medios acalladitos. Pero vamos a tararear. Gloria al nombre del Señor. Un par de veces, un coro. Y de esta manera entramos nuevamente en la meditación necesaria para que podamos proclamar
la palabra. Yo no sé, amado, cuánto ustedes se gozan en poder estar aquí en el santuario, en la casa del Señor. Hay quien desea estar aquí y no puede estar. Pero usted tiene el privilegio de poder entrar a la presencia del Señor. En tu presencia yo habito, Señor. En tu presencia yo habito, Señor. Yo me gozo en ti, regocija mi alma en tu presencia. Yo habito, Señor. Yo me gozo en ti, regocija mi alma en tu presencia. Yo habito, Señor. Presencia, yo habito. Si no puede alcanzarlo, no puede cantarlo, por lo menos tararelo. No se quede callado. Tararelo en la presencia de Dios. Mi alma en tu presencia yo habito, Señor. Yo me gozo en ti, regocija mi alma en tu presencia. Yo habito, Señor. Una vez más terminamos. En tu presencia yo habito, Señor. En tu presencia yo habito, Señor. Yo me gozo en ti, regocija mi alma en tu presencia. Yo habito, Señor. Yo me gozo en ti, regocija mi alma en tu presencia. Yo habito, Señor. Yo me gozo en ti, regocija mi alma en tu presencia. Yo habito, Señor. Poderoso el Señor. Yo no sé si usted puede volverse al que está a su lado y decirle: me gozo en el Señor. Me gozo en el Señor. Me gozo en la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Estoy sintiendo la presencia de Dios. Estoy sintiendo la presencia de Dios. Oh, poderoso, 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 poderoso. Aleluya. Es el Señor. A su nombre, gloria, amado. Puede ocupar su asiento, amado hermano. Aleluya. El Evangelio de Marcos, amados hermanos, es el más conciso de los 4 evangelios. Lo que los otros evangelios nos hacen una narrativa con bastante extensión y con muchos detalles.
El Evangelio de Marcos lo hace con precisión y va al detalle. Lo que en otros evangelios el principio del ministerio pueda tomar entre 4 o 5 capítulos que dedican a manera de introducción para presentar a Jesús y entrar de lleno a su ministerio. En el capítulo 1 de Marcos presenta a Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, el inicio del ministerio de Jesús, el llamamiento de sus discípulos, y todo lo concreta prácticamente en un solo capítulo. Bendito el nombre del Señor. Así que Marcos, de una manera muy concisa pero profunda, presenta el inicio del ministerio del Señor. Y entre los detalles que nos presenta Marcos en ese capítulo 1, sobresalen las siguientes cosas que yo quiero compartir con ustedes. Verso 15, el Evangelio nos dice que después de Juan haber sido encarcelado y haber terminado su ministerio, Jesús comenzó a predicar. Y es interesante, amados hermanos, que tanto Marcos como Mateo y Lucas presentan que Jesús comienza su evangelio después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Solo Juan en su evangelio dice que el ministerio corrió paralelo, que mientras Juan predicaba en un lugar, Jesús predicaba en otro. Así que Juan es el único que discrepa de los otros 3 evangelios, y cada uno, como ya yo le he dicho anteriormente, cada uno tiene una visión y presenta a Jesús de una manera por el propósito que tiene su evangelio. No es que estén en una lucha entre ellos, es por lo que cada uno está escribiendo. Y dice Marcos que Jesús entró a Galilea anunciando el reino. Marcos dice que Jesús predicaba el evangelio del reino. Jesús predicaba el evangelio del reino. Bendito el nombre del Señor. Hay una cita interesante en el libro de Job, capítulo 23, verso 3, donde se cita diciéndole a Job, se cita a Job diciendo: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? A pesar de tener las Escrituras y la revelación del Sinaí y la voz profética de Dios sonando en diversos rincones del país y de las épocas, el pueblo no conocía a Dios. El pueblo tenía un concepto de la divinidad un tanto erróneo. El pueblo creía en Dios, pero no le creía a Dios. Usted sabe, amado, que en nuestra tierra, en nuestro país, nosotros nos jactamos de que este es un país cristiano. Occidente se jacta de ser de los países, somos los países cristianos. Sin embargo, a pesar de que dicen ser cristianos y dicen saber de Dios, no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, no vivirían de la forma que viven. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Adorado Dios por siempre. Así que el pueblo de Israel tenía las Escrituras, tenía los profetas, tenía la revelación antigua, pero aún así no conocían a Dios. Su concepto de Dios era totalmente equivocado. Por eso Jesús vino a presentarle al hombre la verdad de Dios. Y es extraordinario cuando nosotros vemos cómo Jesús comienza a presentar a Dios y comienza a hablarle al hombre acerca de Dios, y se lo presenta de una manera
hasta ese momento incomprensible y lejos de que ellos pudieran algún día imaginarse a Dios así. Jesús comienza a presentar a Dios como Padre. Como un Padre dispuesto a perdonar, un Padre compasivo, un Padre misericordioso, un Padre que está dispuesto a perdonar, a restaurar y a bendecir a sus hijos. Presenta a Dios como un Dios, un Padre que quiere salvar tanto al judío como al gentil. A un Dios que se interesa tanto por el devoto que está en el templo como por el publicano, como por el pecador, como por la ramera que se encontraba alejado. Esos tres grupos dentro de la religión judía estaban totalmente excluidos de la gracia de Dios. Y para el judío religioso, Dios era solamente de los devotos del templo, de los religiosos, de los que profesaban la ley. Y Jesús comienza a presentar a un Dios totalmente diferente de lo que es la concepción judía, teológica judía, había conocido. Por tanto, su mensaje es: crean en esta verdad y arrepiéntanse, porque el reino ha llegado. El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino está entre ustedes. Y por esto, cuando Jesús dice, el reino está entre ustedes, por esto se tiene que entender que Jesús está diciendo, la edad mesiánica ha llegado. Eso que ustedes estaban esperando se ha cumplido y le están viendo. Adorado el nombre de Jesús por siempre. Por esto, Jesús comienza a proclamar y a decir, arrepiéntanse y crean a esta verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios perdona, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo y que la edad mesiánica ha iniciado. Arrepiéntanse y crean esta verdad. Pero esto había que demostrarlo en hechos. No bastaban las palabras. Porque otros antes que él se habían levantado diciendo que eran el Mesías. Otros en otras edades y en otras épocas también incursionaron y comenzaron a decir, la edad mesiánica comenzó, aquí está el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el elegido de Dios. Y montaban un ejército y comenzaban una campaña de conquista. Y a los 2 o 3 años eran derrotados y aplastados por los romanos. Así que Jesús tiene que demostrar con hechos lo que está diciendo con palabras. Bendito el nombre del Señor por siempre. Por eso Dios comienza a demostrarlo con señales y maravillas. Por eso la gente se maravilla y dice, ¿quién es este? ¿Y qué señales son estas? Porque lo hace con autoridad y no como los religiosos de la época. En la perícopa del verso 21 al 28 dice, y Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Cafarnaún. El sábado Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban admirados de su enseñanza, pues cuando les hablaba lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. Y el espíritu le gritó a Jesús, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo, cállate y sal de este hombre. El espíritu malo salió gritando y haciendo que el hombre se pusiera a temblar muy fuerte. La gente se quedó muy asombrada y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder tiene este hombre?
con autoridad y poder, ordena a los espíritus malos que salgan y ellos le obedecen. Y Jesús se hizo famoso en toda aquella región de Galilea. Había comenzado, amados hermanos, una verdadera revolución religiosa. Hasta ese momento eso no se había visto. Hasta ese momento, aun cuando Juan predicaba y aun cuando Juan llamaba al arrepentimiento, Juan no era respaldado con ese tipo de señales. Ellos no habían visto cosas semejantes. Y mucho menos en la sinagoga. Y mucho menos en el templo. Adorado el Dios del cielo. Así que Jesús comienza, bendito el nombre del Señor, una verdadera revolución religiosa. Hasta ahora, amados hermanos, la religiosidad había sido ritos, ceremonias, liturgias, cumplir con los deberes requeridos en la ley y en la tradición. La gente llegaba al santuario, la gente llegaba al templo, la gente llegaba a la sinagoga, cumplía los ritos establecidos por la religión, por la ley, por la tradición, y eso era todo. Pero Jesús le dio un giro diferente a la religiosidad y comienza a enseñarle a sus discípulos que Dios está buscando gente que no solo cumpla con el rito y el oficio, sino que mantengan comunión e intimidad con Él. La gente iba al templo, cumplía con lo requerido, cumplía con lo que la ley establecía, cumplía con la tradición disponía, y después de allí, ¿qué? Miren la religiosidad que presenta el Nuevo Testamento en los 4 evangelios. La ley establecía que por lo menos yo, fiel judío, tenía que ir por lo menos, en forma compulsoria, 3 veces al año al santuario. En la Pascua, en Pentecostés y en los tabernáculos. No importa en qué parte del mundo estuviese, tenía que peregrinar 3 veces. Tenía que llevar una ofrenda al altar. Una ofrenda al altar. Y yo llevaba mi cordero, que tal vez crié, especialmente para sacrificarlo como holocausto en el altar. Y caminaba tal vez kilómetros y millas para llegar al santuario. Y cuando llegaba al santuario, tenía que atravesar el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio de las gentiles, el patio tradicional, llegar a la puerta del santuario y allí llevar mi cordero. El sacerdote de turno lo chequeaba antes de sacrificarlo. Yo había puesto esmero en engordarlo, en cuidarlo, en protegerlo, que no estuviese enfermo, que no tuviese mancha. Pero el sacerdote de turno lo chequeaba y me decía, no cualifica. Ese cordero no cualifica. Pero yo no voy a regresar a tantas millas de distancia de casa a buscar otro cordero de mi corral. Por tanto, el sacerdote me decomisaba el cordero y me decía, vete allí al patio del templo, que aquellos que están en los corrales del templo ya pasaron inspección. Y yo tenía que ir a los corrales del templo, comprar un cordero al precio que allí me estipularan. Y si no tenía moneda del templo,
tenía que ir primero a los cambistas para que los cambistas me cambiaran mi moneda en moneda del templo y tenía que pagar una comisión por el cambio. Luego ir a comprar el cordero, y mientras yo estaba sacando el cordero que compraba en el corral del templo, por la otra puerta del corral estaban metiendo el que me decomisaron. ¿Me entendieron todo eso? Yo parezco a Cantinflas, ¿verdad? Y después que sacrificaba el cordero, ¿qué? Me iba para casa a seguir mi estilo de vida, a esperar a la otra peregrinación para volver a hacer lo mismo. Pero Jesús quiere enseñarnos algo diferente a eso. Porque eso es lo que hace la religión. La religión nos hace mecánicos. La religión nos convierte en cierto grado en autómatas que nos hace hacer unas cosas y cumplimos con unos ritos y hacemos una serie de cosas y nosotros nos mantenemos en ese círculo cumpliendo con lo que la religión dice. Con lo que la religión estipula, con lo que la religión nos controla. Pero Jesús quiere que aprendamos otra cosa. Verso 35. Observe el ejemplo que Jesús nos presenta en el verso 35. Miren cuál era el ejemplo de su relación con Dios. Dice que de madrugada se fue a un lugar apartado y allí oró a Dios. Jesús, el Verbo eterno. Jesús, el Dios encarnado. Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Si alguien pudiera decir que no tiene necesidad de oración, es el Espíritu Santo. Dios no tiene necesidad de orar. Y el Verbo no tenía necesidad de orar. Pero vino a revolucionar la religión. A esta religión que me dice que todo es mecánico y que después que yo vaya allí y cumpla allí y dé aquello que hay que dar allí y ponga aquello que hay que poner allí, ya con eso está. Ya con eso basta, ya cumplí, ya entré por la puerta, deposité el cordero, el sacerdote me eximió de mis pecados, ya basta. Ya hice la peregrinación, ya cumplí con lo establecido. Pero Jesús dice, no. Dios está buscando. En Juan se cita diciendo, el Padre es espíritu y Dios está buscando gente que le adore en espíritu y verdad. Y Jesús nos está diciendo, amados hermanos, que nuestra relación con Dios debe ser una de búsqueda, de cercanía, de intimidad, de comunión con Dios, en el templo y fuera del templo. Adorado el nombre del Señor para siempre, en el templo y fuera del templo,
Que en el templo te vean adorando y en comunión con Dios. Pero cuando estás fuera del templo, y cuando estás donde no hay testigos, y cuando estás donde no hay nadie, cuando estás solo, ese momento de soledad, ese momento privado, ese momento fuera del templo es más importante que el del templo. Porque aquí la presión del grupo te puede obligar a hacer unas cosas. Aquí la presión del grupo te puede obligar a hacer otras cosas. Aquí la presión del grupo me puede obligar a levantar las manos. Aquí la presión del grupo me puede obligar a dar palmadas. Aquí la presión del grupo me puede obligar a yo abrir mi boca y adorar. Aquí la presión del grupo me puede obligar a que yo cante. Pero cuando yo estoy solo, donde nadie me mira, donde nadie me obliga, donde nadie me ve, donde nadie me incita, donde nadie me hace nada, ahí es que se sabe cuánto yo amo a Dios. Ahí es que se sabe cuál es mi condición. Ahí es que se sabe cuál es mi relación con Dios. Adorado el nombre del Señor por siempre. Porque lo que hago allí, en lo privado de mi recámara, lo que hago a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana, lo que hago allí a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde o a la hora que sea, que tú sacas para estar con Dios, lo estás haciendo de corazón, lo estás haciendo porque hay un alma que desea presencia de Dios, lo estás haciendo porque hay una sed y una necesidad que solo Dios puede satisfacer, lo estás haciendo porque te estás derritiendo de deseo de entrar a la presencia de Dios. Adorado el nombre de Dios por siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Allí en el silencio de tu recámara, de tu cuarto, del monte, donde nadie ve tu llanto, donde nadie ve tu humillación. Nadie ve cómo te humillas. Y a veces ponemos el rostro en el piso. Y a veces nos acostamos en el piso. Adorado el nombre del Señor. Donde nadie escucha tu gemir. Y estás ahí en soledad gimiendo delante de Dios. Donde nadie escucha tu súplica. Adorado el Dios que vive por siempre. Donde nadie ve tu quebranto. Tu quebranto delante de la presencia del Señor. ¿No sabes qué, amado? A mí me gusta lo que dice Jesús. En Mateo, Jesús dice: y tu Padre que te ve en los secretos. Escúchame, escúchame. Te estoy citando lo que dice Jesús en Mateo, cuando habla de la oración. Y tu Padre que te ve en los secretos, Él te recompensará en público. Adorado Jesús por la eternidad. Él te recompensará en público. Amado, Dios está buscando gente que entre en comunión con Él. Dios no está buscando religiosos. Hermano, Dios no está buscando pentecostales. Los pentecostales sobran. Le voy a decir más, al cielo no va a ir ningún pentecostal. Al cielo va a ir gente que tiene comunión con Dios. Comunión con Dios, intimidad con Dios. Gente que ha logrado
despojarse de su religiosidad y ha podido conocer al Dios eterno que perdona, al Dios eterno que restaura, al Dios eterno que cambia al hombre y lo transforma y lo cambia de ser un ser religioso en un ser adorador. Poderoso es el Señor por siempre. Mire cómo Dios respalda al que en privado busca su presencia, al que en privado se humilla y al que en privado está reclamando a Dios, buscando a Dios su gracia. Mire cómo Dios en público lo recompensa. Al anochecer la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y todos los que tenían demonios. Todo el pueblo se reunió a la entrada de la casa de Simón. Y allí Jesús sanó a mucha gente que tenía diferentes enfermedades y también expulsó a muchos demonios, pero no dejaba hablar a esos demonios porque ellos lo conocían. Adorado Jesucristo por siempre. En el verso 36 y 37 seguimos viendo ese testimonio divino. Por tanto, la gente reconocía que allí había alguien en quien operaba el poder de Dios. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Todos te andan buscando. La gente andaba buscando a ese hombre. La ciudad se había conmovido y andaban buscando a Jesús. ¿Por qué lo buscaban? ¿Por qué salían de sus comarcas, de sus barrios, de sus ciudades e iban a buscarlo? Unos lo buscaban, pues encontraron a él, a uno que manifestaba compasión y podían encontrar perdón y reposo para su alma. Lo buscaba gente que hasta ese momento no habían encontrado una palabra de misericordia y que los maestros de la ley, los líderes de la religión le decían que no tenían acceso al templo. Amados, los publicanos, las rameras, los pecadores, no podían, yo les he dicho un montón de veces, no podían siquiera acercarse al perímetro del área del templo. Estaba prohibido que pisaran cerca del perímetro de la zona del templo. Así que esa gente jamás podía tener acceso al templo. Esa gente jamás podía tener acceso a la sinagoga. Esa gente jamás podía tener sacrificio a ninguno de los ritos de la purificación. Pero cuando esa gente encuentra a este hombre que le dice al pecador, mira, tus pecados te son perdonados. Que le dice a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Que le dice al publicano, mira, sígueme. Que le dice al leproso, si quiero, se limpio. Todos los proscritos por la ley, todos los que no tenían acceso al templo, todos los que no tenían acceso a la misericordia de Dios, comenzaron a moverse, porque ese profeta, ese hombre, ese maestro me dice que yo tengo una oportunidad.
Me dice que yo tengo acceso. Me dice que hay una puerta que se abre. Me dice que el que viene a Él no lo echa fuera. Me dice que no importa cuál sea mi carga y cuán trabajado esté, Él me hará descansar. Oh, gloria a Dios. Otros tal vez lo buscaban porque veían en él un hombre que era capaz de hacer cosas. Había grandes maestros en las sinagogas y en los templos que daban extraordinarias conferencias y extraordinarios discursos acerca de Dios, de la ley, de la revelación. Hombres doctos que enseñaban la interpretación de la ley y la gente iba a escucharlos para oír sus grandes discursos y sermones acerca de la historia pasada. Había quienes enseñaban y predicaban, pero aquí había uno que no solo enseñaba la verdad del reino, que no solo revelaba la grandeza de Dios, bendito el nombre, que no solo traía el recuerdo de la profecía y de la palabra antigua para decir su cumplimiento ahora, sino que también le decía al pecador penitente, tus pecados te son perdonados. Le decía al leproso, sé limpio, y era sano al momento. Le decía al paralítico, levántate, toma tu lecho y camina, y el paralítico se iba caminando. Tocaba al ciego y recibía la vista. Le decía a los endemoniados, sean libres, y los demonios salían y dejaban a los hombres libres. A los muertos los resucitaba. Por tanto, era un hombre que tenía el poder para hacer cosas. Y ese hombre que tenía poder para hacer cosas, a ese hombre había que buscarlo porque yo estaba necesitado. Otros tal vez lo buscaban porque querían algo. No acudían a él porque le amaran o porque sus mentes hubiesen sido iluminadas y reconocieran que Jesús era el Mesías. Lo buscaban solo porque necesitaban algo. Hay gente que se acerca a Dios solo en momentos de crisis, cuando la vida se ha hecho un enredo y no hay manera de desenredarla. O cuando han recibido un golpe tan y tan duro que no lo pueden soportar, entonces se mueven a buscar a Dios. Y de esa gente también había allí, en ese grupo que dice los apóstoles, mira, te buscan, te están buscando. Porque eso lo ha habido en todas las épocas. Adorado Cristo por siempre. Ahora, es una verdad permanente que todos debemos acudir a Jesús, porque Él solo puede darnos lo que nos hace falta para vivir como se debe. Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Jesús dice en los versos 38 y 39, porque para esto he venido. Para esto he venido. Bendito el Dios del cielo. Ahora, amados hermanos, pero si ese acercamiento y los dones que recibimos no producen en nosotros gratitud, amor, entrega, devoción, comunión, intimidad, deseo de entrar a su presencia, deseo
de obedecerle, deseo de hacer un instrumento de Él, entonces algo trágico está ocurriendo en nosotros. ¿Me escuchó? Si todo lo que hemos recibido, si el Señor lo recibe, y hemos recibido los dones de Él, y en nosotros no se produce el deseo de buscarle, de obedecerle, de entrar en comunión con Él, entonces algo terriblemente trágico está pasando en nosotros. ¿Sabe qué es? Que nos hemos convertido en religiosos. Y el peligro de ser religioso es, Jesús lo dice en Mateo, capítulo 7. No los conozco. Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. Pero él dirá, no los conozco. Usted sabe que a usted puede venir alguien que tenga ciertas referencias de usted y se encuentra con usted y comienza a decirle, mire, sí, mira, pero es que yo soy fulano de tal, yo soy hijo de fulano de tal, y yo conocí a tu papá, y yo conocí a tu mamá, y yo sé que tú eres esto y tú eres aquello, y tú frente a él dice, no te conozco. Le hace un cuadro a uno de todo. Y tus hermanos son y uno lo sigue mirando. A mí me ha pasado. Y lo sigo mirando. Y lo sigo mirando. Chico, no te conozco. O sea, que tú vayas a la presencia de Dios. Sí, pero si yo estuve en la iglesia de San Antonio desde el tiempo de fulano, y yo conocí a fulano, el pastor fulano, y conocí al maestro fulano, y conocí al diácono y a la diaconisa fulana, y conocí al chofer de la guagua que era y conocí a aquel, y conocí al presidente del concilio, yo lo conocí, y el Señor, chico, no te conozco. Porque buscaste tiempo para conocer al pastor, buscaste tiempo para conocer al maestro, buscaste tiempo para conocer al presidente del concilio, pero no buscaste tiempo para conocer a Dios. Para entrar en comunión con Dios. Para entrar en comunión con Dios. Para entrar en comunión con Jesucristo. Bendito el Dios del cielo. Ahora, amados, qué bendición para los que han podido entrar en esa comunión. Venid, benditos de mi Padre, venid, 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 venid. Venid, venid, entrad al gozo del Señor. Bendito el Dios del cielo por la eternidad. Poderoso es Jesús de Nazaret. En este culto misionero, amados hermanos, en este culto misionero, donde se nos invita y estamos para dar a conocer a Jesús. Porque la misión de la iglesia es dar a conocer a Jesús. Que todos conozcan. Que todos conozcan. Bendito el Dios del cielo. Aleluya. Debe ser nuestro compromiso. No solo procurar de que otros conozcan al Señor, sino que yo pueda también mantenerme en comunión con Él. Adorado el Dios del cielo.
Estamos de pie, hermano. Poderoso eres Jesús. Poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. En esta ocasión, amado, quisiéramos extender una invitación a aquel que en esta hora quiera conocer a Cristo, quiera entrar en esa relación de armonía con el Señor, abrazarse a Él. Bendito Dios del cielo, y darle a su vida un giro diferente, de comunión, de entrega, de servicio. Bendito el Señor. En esta hora, amado, mientras la coral canta, yo te invito a que te acerques al Señor y para poder decir como decía Job: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. 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 Te bendecimos, Dios. Te oramos, Dios. Si lo hubiera amado hasta el momento, aprovecha este momento aleluya. Poderoso es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Dios, tu misericordia y tu favor. En esta hora, gracias por tu palabra. Gracias por los que en esta hora están aquí compartiendo con nosotros, por los que nos siguen a través de la red cibernética. Donde quiera que haya alguien necesitado de ti, Espíritu Santo, hazte presente para glorificar a Jesucristo en su vida, para que experimenten, oh Dios, la compasión, el perdón de pecados. Experimenten, oh Dios, la misericordia de Dios en su vida. Experimenten el amor de Dios derramado sobre sus corazones. Señor, que en esta hora se esté operando el milagro mayor que se pueda operar en el ser humano, que es el milagro de la salvación, el milagro de la regeneración, el milagro de salir de las tinieblas a la luz admirable. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo oramos, te suplicamos todas las cosas.